Pues muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Qué gusto estar otra vez reunidos y poder acercarnos a la palabra. Gusto de verles, de poder compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón a la luz de esta palabra que vamos a estudiar. ¿Qué estamos estudiando? Gálatas, Santiago, Primera de Pedro. ¿Qué estamos estudiando? La carta primera a los tesalonicenses. La carta que habla de la esperanza del cristiano, la carta que nos inspira a ir adelante. Es una carta muy, muy linda. Realmente yo he disfrutado, no estudiando para predicarles a ustedes, sino acercándome a esta carta tan hermosa, tan bella, para alimentar mi corazón. Porque realmente la carta primera a los tesalonicenses, aunque fue escrita para todos nosotros los creyentes, habla bastante a nosotros que estamos al frente de algún ministerio, nosotros que nos hemos dedicado por completo a servir al Señor. Y realmente me gusta ver a Pablo en sus diferentes funciones, como misionero, como pastor, cuidando del rebaño del Señor. Me fascina ver a Pablo estableciendo iglesias por todos lados donde él iba y cuidando de esas iglesias y preocupado por el crecimiento de esas iglesias que él fundaba. Me gusta ver a Pablo realmente proclamando, gracias hermana, proclamando las buenas nuevas de salvación con tanto entusiasmo en su vida, guiando a esos hermanos nuevos en la fe, elogiándolos, diciéndoles que está muy preocupado por ellos, amándolos, enseñándoles a estos amados hermanos de Tesalónica. Lo veo emocionadísimo, latiendo el corazón del apóstol ahí, viendo el progreso de estos hermanos en la fe. Pero hay otro aspecto también que me gusta ver a Pablo muy pero muy preocupado por los hermanos en Tesalónica. No pierdan de vista a ustedes cuando les di la introducción a la carta que este es un grupo nuevito en la fe. Nace la iglesia, recuerdan ustedes, en Hechos 17. Pablo tiene que unos días después salir bajo bastante presión porque empezó la persecución. Son nuevitos en la fe y ahora ya tienen que enfrentar pruebas duras estos amados hermanos de Tesalónica. Y Pablo aprovecha cada segundo que tiene al estar con ellos para instruirlos en varios aspectos de la fe, en varios temas que realmente a veces ni nosotros mismos, después de 30, 40 años, yo ya tengo 54 años de conocer al Señor, temas que no manejo muy bien. Y que aquellos hermanos en pocos días ya estaban manejando. A mí me fascina ver ese trabajo pastoral de Pablo. Ahora, preocupado por ellos es que les escribe la primera carta. Ha enviado antes, como nos contaba Lucas hace 8 días, a Timoteo para ver el estado de estos hermanos en Tesalónica y ahora con un poco de información les escribe esta primera carta, pero eso es unos meses nada más, tal vez unos 6, 8 meses nada más de que la iglesia ha sido establecida, él ahora les está escribiendo. El contexto ahí que se está dando en la iglesia es, aparte del crecimiento, de lo bonito que iban creciendo estos hermanos, es que están bajo mucha presión. Y la presión es que la persecución ha arreciado. Recuerdan que cuando Pablo tuvo que salir porque lo acusaron a él y a Silas de ser alborotadores, de estar ahí incitando al pueblo a la rebelión y volverse contra el mismo imperio romano. Y los hermanos dicen, mejor Pablo no exponga su vida, váyase, nosotros aquí seguiremos adelante con la ayuda del Señor. Y Pablo salió. Ahora hay nuevas acusaciones. Van a acusarle también de otras cosas. Allá le están acusando en Hechos 17 de estar en contra del sistema, de estar en contra del imperio romano mismo,
cosa que no era poca, realmente era una acusación muy seria. Ahora están diciendo de Pablo, no tanto gentiles ni el imperio romano, sino judíos que no, probablemente una buena parte de ellos no habían creído en el Señor, y de repente algunos que habían creído tienen nuevas acusaciones contra el apóstol. Y lo que le están diciendo a los hermanos allá en Tesalónica es: cuídense de ese Pablo y de ese Silas y de ese Timoteo. Son unos farsantes, son unos mentirosos, son unos vividores, y lo que quieren es vivirlos a ustedes. Son unos estafadores. Qué interesante las acusaciones. Usan el engaño para atraerlos a ustedes y aprovecharse de ustedes. Ahora, lo que ellos están diciendo tiene no fundamento, pero sí está basado en algo de que se acostumbraba en aquellos días. Había muchos charlatanes que iban de aquí para allá, muchos gentes vividora, alguna gente que iba de pueblo en pueblo tratando de engañar a la gente. Y lo que está diciendo estos judíos es: miren, son igualitos a ellos, a esos charlatanes que van de aquí para allá buscando sencillamente ¿qué? Honor, fama, dinero. Tengan mucho cuidado con esa gente. Ahora pueden imaginarse nuevos creyentes con esa presión tan fuerte de la gente a su alrededor ahí, de sus mismos conciudadanos. Con esas acusaciones en mente, leamos el capítulo 2, que es el que nos toca ahora, una parte del capítulo 2 de Primera Carta a los Tesalonicenses. No pierdan de vista ese contexto que les he dado, porque otro montón de veces les he dicho y se lo repito ahora: el texto sin el contexto es solo un pretexto. Es decir, tenemos que ir al contexto si queremos entender, por ejemplo, en este caso, lo que él va a decirle. Note lo que dice en capítulo 2 y póngale mucha atención a lo que él va a decirle a estos hermanos, escribiéndole un tiempito ahí después, a estos creyentes que están bajo presión. Note lo que dice en capítulo 2 de Primera Tesalonicenses. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para que no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y sigue hablando, pero ahora le hayan sentido, ¿por qué está hablando en esos términos a estos hermanos? Hay muchas acusaciones,
pero ustedes son testigos de nuestro proceder ahí entre ustedes. Ahora, hay una cosa, solo para empezar a ver detallitos ahí en el pasaje. El apóstol Pablo acude a una palabra que me fascina ahí en el pasaje. Noten, por ejemplo, lo que dice en capítulo 2, versículo 1. Porque vosotros mismos, ¿qué? Sabéis, es decir, tenéis conocimiento de nuestra vida y del mensaje que les hemos llevado. Note otra vez en el versículo 2 lo que dice. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, ¿cómo qué? Sabéis, ustedes tienen conocimiento de eso. Por eso está apelando a eso. Note lo que dice en el capítulo 2 y el verso 5. Estamos viendo ahorita nada más ese detalle que ellos sabían, dice Pablo, porque nunca usamos de palabras lisonjeras como qué, como sabéis, ustedes lo saben. Espero que no se dejen engañar, ustedes tienen conocimiento. Y más adelante en el versículo 11 dice, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Pablo va a apelar a una sencilla palabra. ¿Vosotros qué? Sabéis. Es decir, pueden decir lo que digan allá afuera, pero ¿ustedes qué? Ustedes saben cuál es la verdad de todo. Ahora, veamos lo que ustedes tienen ahí, que es lo que a mí me fascina y lo que el Señor ha estado hablando a mi corazón en base a este pasaje, es ¿qué le movía a Pablo realmente? ¿Cuáles eran las motivaciones de Pablo al hacer la obra de Dios? No solo entre los tesalonicenses, sino hacer la obra de Dios en todas partes. ¿Qué lo movía? Vamos a hablar entonces hoy acerca de las motivaciones que debemos de tener en nuestra vida cristiana. ¿Qué es lo que nos impulsa? Solo para traer algo contemporáneo y que no viene quizás tanto al caso. Pero ¿qué motiva a esa gente dejar su querida patria? Honduras es uno de los países más lindos del mundo. Le sigue Guatemala. No. Pero ¿qué le motiva a esa gente? Dejar tierra, dejar familia, exponerse a peligros, derribar vallas en una aduana allá con México. Hombre, ¿de dónde nace tal? Yo no estoy juzgando ahorita si es buena o mala motivación, pero lo que sí quiero decirles es que hay algo que ¿qué? Porque lo que quiero explicarles es eso, que los impulsa, los motiva. ¿Qué es lo que nos impulsa a ir adelante? En este caso a nosotros como hijos de Dios. Ustedes tienen en su bosquejo ahí, pueden seguirlo si quieren, porque eso me va a ayudar y me hacen una señal cuando yo me voy saliendo del bosquejo. Miren, una de las primeras motivaciones que tenía el apóstol Pablo está contenida en los versículos 1 y 2 de capítulo 2. Regresamos a capítulo 2, versículos 1 y 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vacía, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de ¿qué? De gran tribulación. Una de las pasiones de Pablo, una de las motivaciones más grandes del gran apóstol Pablo era predicar ¿qué? El Evangelio, sin importar el costo que eso significa o significaba en su vida. Les pone aquí el ejemplo, ustedes saben cómo salimos de Filipo también.
Filipo había sido un lugar que Dios empezó a tocar corazones, muchos se convirtieron al Señor, gente por todos lados ahí convirtiéndose al Señor, pero empieza la persecución fuerte. Y ellos tienen que salir, por así decirlo también, corriendo de Filipo. Y ustedes saben eso. Si nosotros tuviéramos otra motivación en la vida que no sea predicar el Evangelio, bueno, que el Señor nos juzgue, pero realmente, sin importar el costo, hemos predicado el Evangelio no solo en Filipos, que es la ilustración que él pone ahí, sino también entre ustedes. Hermanos, ¿qué nos motiva en esta vida a nosotros? ¿Hacer dinero? ¿Ah? Ojalá que les motive a hacer dinero. No es nada malo, pues. ¿Qué les motiva a ustedes a alcanzar una carrera universitaria? Buena motivación en la vida. ¿Qué les motiva a ustedes, a los solteros, las solteras, casarse? Gloria a Dios, que se casen. Si me invitan, qué bueno sería, ¿eh? Pero esa no debe ser la motivación más grande de nuestra vida. La motivación más grande de nuestra vida debe ser proclamar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Sin importar qué, el costo. Nosotros quizás creímos en el Señor en ambientes un poco más bonancibles, en tiempos mejores. Realmente ser creyente allá en los primeros años del siglo pasado, del siglo XX, era cosa difícil. Yo tal vez les he contado alguna otra vez de una ancianita allá en San Marcos, en San Pedro Zacatepeques, San Marcos. Me contaba ella hablando de su conversión al Señor, recibió a Cristo en el 1930. Fue una de las primeras creyentes en San Pedro Zacatepeques. Pero ¿sabe qué pasó? Vino la persecución. Nadie le vendía en las tiendas ahí en San Pedro Zacatepeques. Ella, por ser creyente ahora, ella tenía que ir a San Marcos a comprar. Están pueblos juntos ahí, pero tenía que ir a San Marcos a comprar azúcar, arroz, todas las cosas necesarias de la casa, porque tuvo que pagar un precio por creer en el Señor Jesucristo. Petronila se llamaba ella, pero vaya a preguntar a ustedes ahora en San Pedro Zacatepeques, ¿vive alguien aquí de familiares de doña Petronila? Y si los juntamos, son de una familia Sánchez. Los juntamos a los creyentes que son de la familia Sánchez, es una gran cantidad, en gran parte fruto del trabajo de doña Petronila allá por 1930. Pagó el costo, pagó el precio de servir y de seguir al Señor. Y estuvo motivada hasta el final. Yo la conocí ya bastante grande, ya una ancianita, pero una ancianita de las más lindas que yo he conocido. Daba gusto platicar con ella. Y como ustedes saben, a este servidor le encanta mucho la historia. Yo le sacaba por todos lados ahí algo de la historia del Evangelio allá en ese lugar. A mí me tocó ya un poco más adelante, me tocó en 1979 estar en San Pedro Zacatepeques. Todavía era difícil predicar el Evangelio y había que pagar un precio. Ustedes han oído en la TGN, ¿cuántos escuchan TGN? ¡Ah, qué bueno! ¿Ya? Ustedes han oído tal vez alguna vez de un pueblo ahí cerca, una aldea cerca de San Pedro, Zacatepeques, San Marcos, que se llama San Andrés Chapil. Un poquito de cólera que siempre dicen San Andrés Chapil. No es San Andrés Chapil, es San Andrés Chapil. Ahora, ir a predicar a San Andrés no era fácil, porque era un lugar de muchos brujos. ¿Y sabe qué hacían el principal de los brujos? Nos agarraba a pedradas. Ahí, de los montes salían las pedradas ahí, pero sabíamos que eran incitados por el brujo de la aldea. Cuando vayan por el occidente de Guatemala, pregunten dónde queda San Andrés Chapil. Y pregunten
por la iglesia, la que yo conozco, la Iglesia Evangélica Centroamericana, y ustedes van a ver un enorme templo y una cantidad de hombres y mujeres de Dios que adoran al Señor, pero los comienzos fueron muy difíciles. Pablo dice, mi motivación mayor es predicar, ¿qué? ¿Cuál es su motivación? Ojalá sea hablar de quién, del Señor. A propósito, hablar del Señor día a día, en las oportunidades que tenemos. Espero no ser repetitivo en algunas historias, pero yo conocí en Honduras una señora de la alta sociedad, la cúpula de la sociedad, señorona, elegante y todo lo demás. Y iba a las reuniones de las señoras allá de la alta sociedad y de los embajadores, esto y que por aquí, que por allá. Pero en esas reuniones, ella siempre aprovechaba ¿para qué? Y un día de tantos estaba una de las señoronas de la alta sociedad en Honduras ahí y estaba su hijo cerca y su mamá, esta señora que le estoy contando, empezó a hablarle a la otra señora de Cristo y le dio un codazo el hijo. Y en alguna forma después le estaba diciendo, mamá, no hay que ser indiscreta, mire, si esta es una reunión de embajadores, que por aquí, que por ahí, y usted ahí, todo eso. ¿Sabe qué le dijo aquella venerable señora? A su hijo, que ya es grande ahora también. Yo no sé si es la última vez que voy a ver a esta señora y por tanto necesito hablarle ¿de qué? De Cristo. Hermanos, en esos contactos del día, no sabemos si es la última vez. No estoy pensando en tragedia, que esto y que lo otro, pero todos hemos sido consternados esta semana de ese pobre hombre que iba ahí en la Villalobos, se rodó una piedra grande y aplastó el carrito. ¿Quién le habló de Cristo? Hay personas que estaban a su alrededor sin duda, tal vez alguna de ellas conocía al Señor. ¿Quién iba a decir que de esa forma iba a morir ese día? Nadie sabe. Por tanto, las oportunidades que tengamos, seamos prudentes, pero no callemos. El otro día subí a un taxi y un señor empezó a hablar. Me llevó un señor ahí de como también 70 años y todo eso, de esos señores bien avispaditos, que por aquí, que por allá. Me iba contando de por esto y que lo otro. Yo calladito solo escuchándolo y de repente le hacía una preguntita para que siguiera él. Les gusta a veces a los taxistas y los barberos les gusta hablar. No voy a mencionar su nombre para que no darlos por aludidos, ¿verdad? Pero después de unos momentos le digo, porque él me iba contando algo bien interesante. Mire, si es que en este trabajo a uno, mire, las oportunidades le sobran, Una señora subió y me dice, lléveme donde usted quiera, don fulano. ¿Qué hizo usted, don fulano? Pues por bruto iba a caer, dice. Por bruto, para que terminara sidoso, que esto y que por aquí, que por allá y todo. Entonces ahí sí me dirigí a él y le digo, don fulano, ya casi se me sale el nombre. Don fulano, le digo, si solo fuera por el SIDA, eso quizás no es todo el problema. Es porque usted es un hombre casado, es un hombre mayor, un hombre que debe tener valores, un hombre que a su edad debe haber sentado cabeza. Usted debe estar preparado ya en la vida, que esto y que lo otro. Y empecé a hablarle del Señor. Y me queda viendo y me dice, y no vayan a pensar mal, pero me dice, ya me venía preguntando, ¿y este quién es? Porque cualquier otro hombre, aún viejo ya, se ponen a hablar siempre de qué. Pues mire, aproveche don fulano, ¿verdad? Que este que el otro, no, sino hablarle del Señor. Ya me imaginaba, me dice, pero ¿y qué de su decisión? Que este que el otro. Y llegamos a donde íbamos y ya no me dio la oportunidad de verle rendido a los pies del Señor, pero sigo orando por él. Las oportunidades del día debemos de veras aprovecharlas para compartir el Evangelio. Pablo estaba motivado y nadie le detenía en eso de hablar de quién, del Señor. Esa era una de sus grandes motivaciones.
Si son varias, entonces sigamos mejor porque el tiempo ahí va avanzando. Otra motivación que tenía el apóstol Pablo está en los versículos 3 y 4. Note lo que dicen versículos 3 y 4. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Una de las grandes motivaciones del apóstol Pablo era no solo predicar el evangelio, sino siempre ser aprobado por Dios. La aprobación de quién buscamos nosotros. Este servidor podría tener algunas motivaciones de ser aprobado por los hermanos, de ser aprobado aquí, ser aprobado allá. Pablo decía, de quien yo anhelo siempre ser aprobado es del Señor. Y aquí me sirve otra ilustración. Había un alumno de violín que tuvo su examen final, y para su examen final invitó a sus amistades porque iba a tener un concierto de violín para examen, pero para aprovechar también a la gente que estaba ahí, ejecutar algo bonito. Pero él ejecutaba una de las piezas en el violín y medio mundo aplaudía, pero él lo que hacía era levantar su cabeza y mirar allá arriba. ¿Ya? Y otra pieza y medio mundo, ¿qué? Aplaudiendo. Pero él nada de fijarse en el púlpito, en el público, no púlpito, público, sino que mirando para arriba. Y otra pieza, y otra pieza. Al final de todo, alguien le preguntó, mira, primer músico que veo que no responde a su auditorio. Todo el mundo pues, gracias. Y sigue, Entonces, y tú mirando para arriba. Y él explicó, es que allá arriba estaba mi maestro. Y a mí no me importaba el público, yo quería ganar ¿qué? El examen. Y por eso lo que buscaba era la aprobación de ¿qué? De mi maestro. Ojalá seamos así nosotros. Nos toca servir, y servir en miles de ministerios, muchos ministerios, tal vez no miles, pero muchos ministerios. ¿Qué busca? ¿Aprobación de los demás o aprobación de Dios? Hay gente que se va de las iglesias, gracias a Dios, no de IBEC, pero que se va de la iglesia porque dice, a mí nadie me saluda. Y la pregunta que siempre hago yo, ¿y usted a cuántos saluda? Buscamos a veces, a propósito de aprobación, saben que no cae mal, pero que es peligroso, que después de un mensaje, no el mío, ¿verdad? Pero que alguno que predique un mensajazo, que medio mundo venga para qué. Lo felicito, qué mensaje más bueno. Espero que le haya llegado a mi vecino. No, pero saben, mis amados hermanos, no sé si ustedes han oído la famosa historia de una hermana que siempre se acercaba al predicador para decir, hermano, lo felicito, qué mensaje, ¿verdad? Y un día de tanto se acerca para felicitarlo y le dice, ¿sabe qué me agrada siempre? Que yo soy la primera en felicitarlo. No, le dice el predicador, ya me vinieron a felicitar mucho antes que usted. ¿Quién? Dice ella. Ya el diablo me felicitó. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que mi ego ¿qué? Suba. Y uno está buscando ¿qué? ¿Aprobación de quién? De la gente. Vayamos a lo práctico. Si yo soy servidor, espero aprobación de quién. Si yo soy maestro de escuela dominical, ¿de quién espero aprobación? Si yo sirvo en X o Y ministerio, ¿de quién espero aprobación? Ojalá sea de quién. Del Señor. Les digo una cosa, no cae mal, y si es necesario, somos seres humanos,
que nos encantan los estímulos, pero hay que tener mucho cuidado con eso también, porque eso puede subir ¿qué? El ego. No sé si ustedes han oído la famosa historia de un muchacho que subió por primera vez para predicar y quería la aprobación de la gente y que había preparado un mensajazo que por aquí, que por allá, y empieza a hablar y se le seca la lengua y ya no podía hablar. Ustedes saben que eso puede pasar, que uno entra en una crisis tensional que hasta se le puede secar la lengua y nada. Y uno de los viejos predicadores, cuando aquel bajó todo avergonzado y todo ahí, porque no pudo decir casi nada, ¿ya? Se acerca a él y lo consuela y le dice, a todos nos pasa en algún momento de la vida eso, pero ¿sabes qué? Si tú hubieras subido como bajaste, probablemente hubieras bajado como ¿qué? Como subiste. Es decir, hagamos las cosas no para impresionar, no para buscar la aprobación de los demás, sino ser aprobados ¿por quién? Por Dios. Examinen lo que está haciendo, cualquiera que sea la cosa que esté haciendo, estoy hablando ahorita para el Señor. ¿Aprobación de quién estoy buscando? Ojalá sea de quién, del Señor. Pablo tenía esa motivación profunda en su vida. Una de las otras motivaciones de Pablo está en versículos 2, capítulo 2, versículos 5 y 6. Note lo que dice. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres y de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Una de las cosas que motivaba a Pablo, si era servir al Señor predicando el Evangelio, era servir al Señor también de una manera buscando la aprobación de Dios, pero ahora lo que está hablándonos Pablo aquí en estos versículos es servir a Dios, sí, y a su pueblo de manera desinteresada y de manera transparente, y eso sí cuesta en la vida, se los digo, pero eso va con todos nosotros, servir al Señor de manera desinteresada y de manera transparente. Ahora, de manera desinteresada, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué intereses nos mueve? Yo les he compartido alguna otra vez que aquí en Guatemala hace como 20 años salió una serie de artículos en uno de los periódicos de circulación masiva acá, que se titulaba la serie, que salió ahí varios artículos, Los traficantes de la fe. Y empezaba a darle duro a los pastores. ¿Que trafican con qué? Miren, hermanos, si hay una cosa que a mí me da cólera, solo lo veo y lo escucho a veces para saber qué se está moviendo en el ambiente, ¿ya? Pero estaba viendo el otro día un video donde una predicadora, perdón que me dirija a la predicadora, pero hay un montón de predicadores también, ¿verdad? Pero la predicadora tenía una como mantel grande ahí, dos servidores ahí, agarre uno aquí, agarre el otro. Vamos a empezar a glorificar a Dios entregando ¿qué? Eso es el recipiente que usan ahí en la IBEX. No dijo eso. Eso es demasiado pequeño, poca fe. Aquí está algo donde caben toda clase de ¿qué? Y así como es su fe, debe ser su ofrenda. Ahora, ¿quién contabiliza eso? ¿A qué bolsa va? No me pregunten porque no me gusta andar metido en chismes. Pero miren, hay muchas formas en nuestros días de traficar con la fe. Que el Señor nos ayude a servir, pero a servir de forma ¿qué? Desinteresada.
Pero les voy a poner otra ilustración, porque nosotros a veces caemos en la misma trampa, no pidiendo ofrenda que esto y que lo otro. Pero yo he oído a hermanos por allá lejos, en Ibec nunca, de los hermanos que dicen, yo no sé por qué el Señor me está castigando. Yo que le quiero servir, me va, como dicen los españoles, de patada. Y yo quiero servir al Señor. Bueno, ¿está sirviendo al Señor para qué? ¿Ah? ¿Está de veras sirviendo desinteresadamente? Yo sirvo y sirvo. Y si el Señor me da, gloria a Dios. Si no me da, gloria a Dios. Pero ojalá que revisemos nuestras motivaciones. Pablo dice, yo sirvo al Señor de manera desinteresada. Y a propósito pone 2 testigos en todo el pasaje. ¿Ustedes son testigos de eso? Dios, que eso es lo más temeroso, Dios me es ¿qué? ¿Ah? Testigo. Yo podría decirles a ustedes, miren, ustedes me son testigos que por aquí, que por allá, y de repente ustedes mismos me apedrean. Pero decir que Dios me es testigo de que yo estoy sirviendo desinteresadamente, esos son otros 20 len. No es fácil poner a Dios como testigo de lo que yo estoy haciendo. Pero Pablo dice, así es en mi vida. Estoy sirviendo al Señor, lo estoy haciendo de manera transparente, lo estoy haciendo de manera desinteresada. Una motivación más en la vida del apóstol Pablo. Note lo que dice en capítulo 2, versículos 7 al 9. Vamos nuevamente al pasaje y dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Qué lo motivaba a Pablo? Y esta es una de las motivaciones que me ha pegado más fuerte. La motivación de Pablo era esta: servir a la grey del Señor, a la congregación, a los creyentes de la manera más tierna que puede haber. Como una mamá cuida de qué, una nodriza cuida de qué, ¿ah? De sus bebés. Ahora yo no podría decir eso. Y ahí si ustedes no me son testigos de eso, porque a veces les hablo fuerte o no, ¿ah? Bueno, más adelante va a decir que como padre también, que hay que a veces hablar con autoridad. Pero decir que cuán tiernamente os he servido a ustedes, tal vez ahí hay mucha tela que cortar. Pablo dice, yo he tratado de hacer lo más cariñoso, lo más tierno que es necesario, cómo debe cuidarse la grey del Señor. Miren, hermanos, si hay una cosa, y perdón que lo diga desde este púlpito, que a mí me cae mal, son esos pastores, y yo puedo estar entre ellos, impositivos. Ustedes, hermanos, que por aquí, que por allá, que esto y que lo otro, y por aquí, que por allá. No hay que perder de vista, ustedes son las ovejas de quién. ¿Ah? Ustedes y todos los creyentes. Que Cristo compró con su sangre, ¿qué? Preciosa. Yo he oído esta expresión que no está bien usada, pero que es bíblica, ahí mal sacada de la Biblia, se fueron porque no eran de nosotros. ¿Ah? ¿Cuánto duele que un hermano se vaya? ¿Cuánto duele en el corazón que un hermano esté enfermo? ¿Cuánto duele que un hermano haya caído en el pecado? ¿Cuánto duele que un hermano no tenga trabajo? ¿Cuánto duele de veras en el corazón que mi hermano esté pasando tribulaciones? ¿De veras lo sentimos? Yo no estoy hablando ahora solo a pastores, porque es para todos también. O somos de aquellos, está bueno que le pase. ¿Ah? Bueno, poco es lo que le está pasando. ¿Ah? Cosas mayores vendrán del Señor para este perdido.
para este contumaz, para este carnal. Que el Señor nos libre de eso. Y que podamos ser entre nosotros, ¿qué? ¿Ah? ¿Pero de veras lo somos? ¿Ah? De veras que, como les digo, esto me toca fuerte el corazón, porque yo sé que tal vez muchas veces no ha sido tan tierno que se diga entre ustedes. Pero Pablo dice, mi motivación grande en la vida es es dar mi mejor esfuerzo en el cuidado del rebaño del Señor. Los versículos 10 al 12 va a decir algo más, y que esto también me golpea fuerte, duro, directamente a este servidor. Yo no estoy tanto hablándole a ustedes, estoy hablándome a mí mismo, pero quiero compartirle lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Versículos 10 al 12, note lo que dice. Y vosotros, en capítulo 2, versículo 10, dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos hemos comportado con vosotros, como vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, hacíamos que exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ahora lo que va a decir el apóstol acá, su motivación era servir con una vida de pureza, una vida santa al realizar las tareas pastorales. Ustedes han oído cuáles son las 3 P de los pastores. ¿Ah? Poder, patojas, 3P, ¿verdad? ¿Ah? Pereza, porque somos a veces criticados también de ser unos buenos haraganes. ¿Ya? Las 3P, poder, patojas, pereza. ¿Ya? O dinero también, en mi pueblo dicen pisto, ¿verdad? Dinero, pues, pisto. Eso es lo que mueve muchas veces a muchos, puede moverles en el ministerio. ¿Cuál es la motivación suya otra vez? A propósito de servir, ¿de veras servimos con pureza? Hay a veces entre iglesias, gracias a Dios, no IBEC, pero que dice, este hermanito que anda por ahí medio cojeando en la vida cristiana, pongámoslo aquí para que se enderece. ¿Ah? Eso no es así. Examinábamos el otro día con la clase dominical el pasaje de Hechos 6. Para servir a las mesas, escogieron a la gente más calificada que había en la iglesia para servir a las mesas. No digamos para servir en ministerio tan visible como pararse aquí al frente y todo eso, que eso es, para mí la diferencia es que este es un ministerio visible. Estoy aquí parado pues frente a ustedes, pero no importa para lo que sea que se me requiere, yo debo servir al Señor con toda ¿qué? Pureza. Pero ¿de veras lo estamos haciendo? ¿Quiere el Señor ayudarnos? Sí, por último, el apóstol va a hablar también de sus motivaciones ahí en la vida. Note lo que dicen los versículos 13 al 16. Capítulo 2, versos 13 al 16. Y vosotros, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea,
pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron, que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ahora Pablo lo que va a decir es, me motiva siempre, aunque habla de la parte negativa, pero lo que él está diciendo positivamente es, a mí me motiva a seguir adelante la forma como ustedes respondieron al Evangelio. ¿A pesar de qué? A pesar de toda la oposición que vino, que el diablo usó a muchos para detenerlos en su vida, pero ustedes han sido receptivos al mensaje. Ustedes han crecido, ustedes siguen adelante, ustedes siguen luchando sin importar la tribulación. Si hay algo que me motiva, decía el apóstol Pablo, es ver eso en sus vidas, cómo ustedes han recibido el mensaje, a sabiendas que es un mensaje que hemos predicado, no viene de nosotros, viene de Dios. Y aquí viene la parte para todos. Cuán receptivos hemos sido al mensaje. Porque aquí podemos pasar años tras años tras años hablando de la palabra, exponiendo libros, exponiendo temas, exponiendo esto y lo otro. Y como allá afuera hay muchos creyentes, les digo yo, tipo pato. Ya me han oído eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los creyentes tipo pato? Ustedes se han fijado en los patos. Van a una laguna, se zabullen, ahí se solazan en la laguna, pero salidos de la laguna, ¿qué? Sequitos otra vez. Gracias a Dios en IBEC no hay creyentes tipo pato, que se zabullen en la palabra de Dios, que se solazan en la palabra de Dios, que se gozan de escuchar palabra de Dios, pero traspasada esa puerta, o esa puerta, ¿a dónde está la práctica? Hermanos, aquí solo venimos para alimentarnos ¿con qué? Con la palabra. Nos toca esta semana, y no solo esta semana, todos los días de nuestra vida, vivir allá afuera esa ¿qué? Esa palabra. Comenzando a propósito, ¿dónde? Ahí en el hogar. Si aquí hemos hablado de las motivaciones a servir, ojalá salga motivado para usted poderle hablar a su familia del Señor, usted salga motivado a servir a su familia, usted salga motivado, bueno, como usted quiera salir motivado ahora. Pero ¿qué más allá de esa puerta? Que el Señor de veras nos ayude a vivir la palabra esta semana. Esa palabra, ser tiernos entre nosotros. No salgamos, yo sé que ustedes no salen, si hay una cosa que admiro de IBEC, es que ahí nos detenemos a platicar y todo. No salgamos corriendo. Digámosle a fulano de tal, a mengano, a quien sea que usted quiera, te amo en el Señor, me caes bien, qué lindo que anda, qué guapo que andas hoy, qué lindo te ves con tu familita ahí al lado, que este y que el otro. Digámoselo. Motivemos también, hermanos, a los demás. Motivémonos mutuamente. Miren, todos necesitamos una palabra de qué. Todo el ser humano necesita una palabra de qué. Y uno en parte, no debe ser así, pero en parte vive de eso. Del estímulo ahí mismo en la casa. Comencemos por vivir la palabra ahí en la casa con nuestra propia familia. Por supuesto, al salir mañana es descanso, pero al salir pasado, para algunos, pasado mañana, salir a la calle, que ahí podamos vivir ¿qué? El Evangelio, predicar el Evangelio.
motivar a otros, compañeros de trabajo, familia, quien sea, que ojalá podamos tener una palabra que edifique sus vidas. Por eso podemos concluir ahora con varias preguntas que ahí las contestan en la semana. ¿Qué nos motiva a nosotros en la vida cristiana? ¿Qué nos motiva a servir? ¿Qué es la motivación mayor en nuestras vidas? ¿Cuál es la calidad de nuestro servicio al Señor? Y aquí vamos todos tenemos algo que hacer en la grey del Señor. ¿Qué nos motiva a seguir adelante aún en medio de las adversidades? ¿Qué nos motiva en la vida? Y si hay algún amigo entre nosotros, pues no le podemos estar diciendo, salga motivado de aquí. Lo que sí podemos decirle es, ojalá salga de aquí con Cristo en su corazón. Y si nunca se lo ha abierto su corazón al Señor, ábraselo ahora. Es lo más emocionante de la vida si queremos verlo en términos de emociones. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? ¿Qué es la vida para mí? Dice Pablo, la vida es Cristo. La vida es servir al Señor, la vida es honrar al Señor, la vida es gozarme en el Señor, la vida es depender del Señor. Conozca a Cristo y va a ver que comienza en su vida la aventura más grande que puede haber sobre esta tierra, caminar con el Señor. Lo que ya tenemos un rato de caminar con el Señor, le decimos, no hay cosa más maravillosa que haberle entregado nuestras vidas al Señor. Y yo siempre lo digo y lo repito, haberle entregado mi vida al Señor en la juventud es lo más maravilloso que me pudo suceder. De haber conocido al Señor jovencito, lejos de mi casa. Yo no nací en un hogar cristiano, más bien todo lo contrario, para de veras poder seguir al Señor. Pero el Señor tocó mi corazón. A mí me da tristeza, gente que ha estado expuesta al Evangelio tanto tiempo y más duros cada día. Que Dios los libre. Y de veras nosotros somos responsables por hablarles del Señor. Pero esta es una buena tarde ya para decirle al Señor, aquí estoy, te necesito, te abro mi corazón. Y si usted quiere hacerlo, platique con nosotros, queremos ayudarle en esto también. Vamos a orar para terminar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por recordarnos en esta mañana y ahora tarde cuáles deben ser nuestras verdaderas motivaciones al servirte a ti, Señor. Nos ha sostenido hasta hoy, medio animados, motivados quizás profundamente, pero permite que algo suceda en nuestra propia vida. Que así como aquellos creyentes de antaño, especialmente estos creyentes en Tesalónica, estaban profundamente motivados, comenzando por el que le llamó Pablo mismo, a seguir adelante a pesar de las luchas. Que nadie, nada en este mundo nos detenga a ir hasta el final de nuestras vidas, sirviéndote a ti, honrándote a ti, gozándonos en ti, esperando el glorioso día también de reunirnos contigo y estar contigo por la eternidad. Usa esta palabra para hablar a cada corazón y permite que esta semana sea una semana especial, una semana de victoria, una semana en que podamos aprovechar las oportunidades, no solo de servirte, sino comunicar también las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Lo pedimos en tu nombre santo. Amén y amén.